Un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta su emisora Buscuenti Radio, donde está No es el final. Hoy es martes 8 de diciembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con este segmento de espiritualidad y riquezas. Este segmento lo conduce y lo dirige David Herrera. David, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Don Jorge, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por su bienvenida y por su espacio. ¿Usted cómo ha estado? Todo muy bien hasta el momento y la idea es que siga mejorando. Qué dicha, eso está muy bien, qué bueno. Así es. Bueno, iniciemos entonces, David. Listo, don Jorge, muchísimas gracias a los oyentes. Muy buenas tardes, gracias por su espacio también. Y bueno, y vamos a hablar de cómo proteger, de qué debemos proteger nuestro dinero. Hemos hablado ya en las semanas pasadas, hace 15 días hablamos de cómo se distribuían los ingresos, de cómo era una manera correcta y cómo, digamos, nos podemos apalancar del poco ingreso que tenemos para construir algo más grande, ¿cierto? Y hablamos hace 8 días de la importancia del ahorro. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que hay que ahorrar para poder salir de toda esta burbuja en la que estamos, en todo este sistema que está contra nosotros prácticamente, y que solamente con el ahorro, con saber guardar nuestro dinero, saber administrarlo, vamos a poder lograr lo que queremos? Y el día de hoy vamos a darle continuidad un poquito a todo esto y que nosotros sepamos en qué momento está en riesgo nuestro dinero, en qué momento nosotros lo regalamos prácticamente de manera legal o nos lo roban de manera legal, por decirlo de esta manera, y que nosotros tenemos que ser muy conscientes para poder que todo sea de una mejor, o sea, que sepamos cuidar el capital que tenemos. Esto se llama cómo proteger el dinero. Y resulta de que en el mundo, normalmente, hay una cantidad de depredadores financieros o de personas, empresas, sistemas que están dependientes del capital suyo para poder mirar a ver cómo le pueden quitar el dinero, cómo le pueden sacar una tajada a las actividades que usted hace normalmente. Y en esos depredadores de financieros encontramos nosotros muchos que van a ser los siguientes. Encontramos nosotros la contribución de impuestos, encontramos los consejeros bancarios, los supuestos corredores de bolsa, las compañías de bienes o servicios. Hay uno muy chévere que se llama cónyuges o cazafortunas, que a veces también quieren quitar nuestro dinero. Los cuñados y los famosos consejeros legales. Entonces, digamos que es una gama casi que de 7 depredadores financieros que nosotros estamos viendo a diario y que quizás no teníamos en cuenta al momento de vivir, al momento de gastar, al momento de comprar, y que se nos escapa, ¿cierto? Pero hace parte de, en este temario vamos a incrementar nuestra inteligencia financiera, pero también nuestro IQ financiero. Y el IQ financiero significa la capacidad que tenemos nosotros para proteger en mayor cantidad nuestro dinero. Pero tenemos que saber de qué lo vamos a proteger, de quién, quiénes son los que están al acecho de nuestro capital para esto. Y bueno, empezamos con los impuestos. Y resulta que los impuestos son el mayor gasto que tenemos los pobres, que tenemos los de la clase media, y los de la clase rica, pues si saben manejarlos, pagan muy poco, ¿sí? En estos días con el tema de las elecciones presidenciales, el que menos impuestos pagó entre Joe Biden y Donald Trump fue Donald Trump, porque él tiene mucha inteligencia financiera y él siempre hace que sus deudas o que sus pasivos o activos logren minimizar en gran cantidad la cantidad de impuestos que paga. Y eso hace que un presidente sea inteligente en la economía. Y nosotros también tenemos que aplicar en parte eso en las finanzas personales. Impuestos, ustedes me dicen, bueno, David, ¿qué impuestos pagamos? Bueno, en Colombia el más común es el IVA,
que ya va casi que en un 20%, 19% si no estoy mal, dependiendo de los productos también, ¿cierto? Pero ya a usted le están cobrando un 19% de lo que usted se gana. Es decir, que usted está pagando casi que de todo el año, 2 o 3 meses se le van en IVA, en los gastos del año. Entonces, es cuando usted dice, no, pero es que solamente es el 19% de un producto y ya está. Pero si usted empieza a sumar ese 19% por cada compra que usted hace, por cada mercado, por cada adquisición de ropa que hace, usted al final del año habrá trabajado casi que 2 o 3 meses del año solo para pagar IVAs. Y es ahí donde se convierte en un robo legal del Estado para nosotros. ¿Por qué lo llamo robo legal? Porque no estamos, digamos que no podemos elegir si pagamos o no. Es una obligación que tenemos como ciudadanos para poder vivir en una sociedad donde se hacen obras sociales o donde se le invierte a la sociedad, que ya hablábamos hace 8 días que uno de los problemas de la brecha entre ricos y pobres se llamaba cleptocracia, que era la corrupción, ¿sí? Entonces, estos impuestos nosotros los pagamos cuando compramos casas, autos, gasolina, viajes, ropas, comidas, bebidas alcohólicas, cigarros, negocios, en educación, cuando hay algún permiso, cuando hay alguna licencia, licencias de conducir, todo lleva IVA, todo lleva IVA. Y nosotros pagamos impuestos sobre los impuestos. Tiene que pagar el SOA, tiene que pagar la tecnomecánica, tiene que pagar el impuesto vehicular. Y si usted no paga eso, el gobierno le hace a usted impuesto sobre el impuesto. Y esto es lo que hace que haya gente más pobre. Cuando nosotros no sabemos manejar el tema de los impuestos, digamos que no sabemos afrontarlo o no sabemos hacer la sumatoriedad de todos los impuestos que nos cobran, seguimos creyendo que es algo inofensivo, seguimos creyendo que es algo sin importancia, cuando se nos están consumiendo casi que un 20% de los gastos de todo el año o de todo el mes, como lo quieran dividir, pero que significa una suma muy grande de todo lo que nosotros hacemos. Vamos a ir al cine, cobran IVA, si compran unas crispetas en el cine, cobran el IVA o cobran impuestos. Entonces, es supremamente importante que nosotros entendamos que vamos a incrementar nuestro IQ financiero en la medida en que protejamos nuestro capital de esa cantidad inmesurable de impuestos. ¿Cómo hacerlo? No es el momento todavía. Estamos viendo cuáles son esos depredadores financieros y cuáles son esos que están al acecho de nuestro capital y que obviamente los tenemos que tener en cuenta. Una de las razones por las que hay pobreza es por la cantidad de impuestos que nos cobran. ¿Listo? Ahora, dicen, los impuestos, ojo, los impuestos son los que son, digamos, hacen parte de lo que empobrece a una sociedad. Sumar impuestos empobrece a una sociedad. Entonces, supremamente importante que los tengamos en cuenta porque hay formas de reducir el pago de impuestos de una manera legal. Ya después los miraremos. 2. Hay otro depredador importantísimo que se llaman los consejeros bancarios, ¿sí? Estos, digamos que son aquellos que nos brindan a nosotros inversión en bancos, a los que son CDTs, los que son ahorro a largo plazo o a plazo fijo, no recuerdo bien cómo son los términos, pero nos aconsejan que nosotros invirtamos nuestro capital allá. Y ellos, obviamente, es el banco el que se queda con la mayor cantidad de ganancia. ¿Quién de ustedes creía que el banco nos roba legalmente nuestro dinero? Más bien pocos, pero es una realidad. Nosotros metemos un CDT, el CDT nos paga un 3, bueno, un 5 a un 10%, y eso pues que un 10% anual en un CDT, eso es un milagrazo. Lo máximo que yo he conocido en CDTs es el 7.5% anual sobre el capital. Pero cuando usted va a descontar, le va a reclamar su capital, le cobran una comisión por el retiro. Y ahí vuelve, entonces usted perdió ya, no ganó el 7.5 perfecto, sino que antes le descuentan sobre el retiro.
ahí ya hay un robo. ¿Por qué? Porque los bancos cogen tu capital, cogen su capital y lo prestan, lo vuelven crédito. Y un banco mínimo tiene que cobrar al año de un 30 a un 40% sobre la rentabilidad de ese capital, digamos que los intereses, ¿cierto? Entonces, ¿quién se queda con la mayor parte del capital? El banco. Nos están robando porque ellos hacen préstamos prácticamente con la plata de nosotros, con la plata de los ahorradores tradicionales que ahorran en los bancos. Entonces, mire, a usted le pagan un 5 o 6% anual y ellos están quedando casi que con un 30% anual de ganancia sobre el capital suyo. Son unos depredadores financieros, son unos depredadores porque están quitándonos prácticamente nuestro dinero. Y estaba incluso leyendo, dicen que en el Imperio Romano, el mismo gobierno, cuando se hacían las monedas de oro, de plata, empezaban a recortar las monedas por los borditos, como a echarle mordiditas para ir acumulando pedacitos de ese metal y pues, quedarse con ese oro. Y por eso es que las monedas hoy en día, ustedes las ven, traen unos surcos, traen como unas figuritas por los bordes, porque en ese entonces, cuando se veía este robo por parte del gobierno con las monedas, entonces se inventaron una forma, digamos, visible para prevenir que las monedas cada vez fueran más pequeñas. Y ya después empezaron obviamente a mezclar con otros metales, que fue también otro robo a la moneda, porque la moneda empezó siendo cobre fino, plata de real, oro en real. Entonces ya después empezaron a mezclarle otros metales para no tener que gastar en las monedas el material precioso. Es decir, que a lo largo de la historia todo este tema de corrupción ha existido. ¿Y qué pasa? Los bancos hoy en día hacen parte de ese sistema que no permiten que nosotros ganemos el dinero que en realidad está para nosotros. Ahora, los bancos tienen la opción de la usura, porque si usted no les paga una cuota sobre un crédito, usted tiene que pagar impuestos sobre el impuesto, interés sobre el interés. Y viene algo que se llama en el mundo la magia del interés compuesto, que se aplica en el tema de acciones o de portafolio, se lo aplican a usted simplemente con una deuda. Y es ahí donde se comete el pecado. Personas que no pagan digamos, su deuda, su crédito a tiempo, pues van a perder más capital, porque los bancos son un depredador financiero. Prácticamente están al acecho de su capital para poder disminuirlo. Entonces es supremamente importante que empecemos a pensar que el banco no es el lugar adecuado para ahorrar. Tampoco lo es debajo del colchón. Usted tiene que, como lo decíamos hace 8 días, búsqueda de oportunidades. ¿En qué empresa va a invertir o qué cosa va a comprar que le genere un capital más, que le genere excedente, que le genere flujo de efectivo, que le genere ingresos por lo menos, ¿cierto? Entonces, consejeros bancarios, bancos, quietos ahí, que son unos depredadores financieros. Ahora, vienen otro depredador, que son los corredores de bolsa. Muchas, digamos, más que todo esto se ve en Estados Unidos, y yo creo que ustedes alcanzaron a ver la película Lobo de Wall Street, que eran corredores de bolsa que llamaban a las personas para ofrecerles acciones que estaban, mejor dicho, en auge, que estaban a top, que iban a crecer un 2000% y que eso vendían, mejor dicho, humo, porque era la verdad. Y la gente compraba acciones que ni siquiera existían, porque no tenían la inteligencia ni la audacia de investigar si eso era verdad o era falso. Y así pues tumbaron a muchísima gente. Estos corredores se denominan vendedores y asesoran a la gente para invertir en cosas que van a hacer crecer su capital. Vuelve y juega la siguiente pregunta. Si ellos saben qué es lo que va a volver rica a las demás personas, a los que tienen dinero, porque ellos no empiezan a comprar esas acciones para que ellos mismos empiecen a generar riqueza, porque siempre están solamente dependiendo de una comisión, porque tienen ellos el chip de vendedores. Son vendedores que hacen su capital o hacen sus ganancias a través de las ventas. Eso está bien para ellos,
Pero para usted que tiene capital y quiere invertir, tiene que cuidarse mucho de este depredador financiero. ¿Por qué? Porque la gente obtiene consejos financieros de personas que son pobres y que son asalariados o por comisiones y no se asesoran de gente realmente rica. O sea, no se asesoran de gente que en realidad tiene los resultados. Simplemente van a la bolsa de valores del país, al lugar donde se cotizan las acciones y se dejan guiar por la persona que está ahí. Y la persona que está ahí vendiendo, lo único que quiere es ganarse una comisión por su inversión, pero no está preocupado para que usted gane dinero, sino que está preocupado para que esa persona se quede con esa comisión. Entonces, hay que diferenciar muy bien de consejeros que ayuden a que su inversión, o sea, que usted note la preocupación para que su inversión crezca, para que usted gane dinero y que esté menos vista o menos visible el deseo de que ellos ganen plata por una comisión. Hay consejeros bancarios, y lo dice, digamos, Robert Kiyosaki, hay consejeros bancarios, perdón, corredores que te ayudan a ser rico y hay corredores que te ayudan a ser pobre. Es de nuestra tarea investigar quién es el que en realidad está por aportarme a mí y que en realidad quiere ayudarme y no solo ser un depredador financiero. Entonces, cuando ustedes vayan a invertir, tienen que saber bien en qué banco van a invertir y qué persona los va a asesorar para que esa persona sea una persona idónea y que no esté detrás de su capital, que no esté detrás de hacerle reducir. Porque si nosotros hacemos cuentas de la cantidad de dinero que nos quitan con esas comisiones, con un consejo, con tarifas que se inventan a veces, pues nuestra riqueza se va a alejar cada vez más. Entonces, la idea es que ustedes sepan diferenciar esto y que sepan cuidar su dinero de este tipo de depredadores. Ahora, hay otro depredador financiero. Se llaman compañías de bienes y servicios. Hay compañías que venden y asesoran en diferente cantidad de cosas. ¿Cuál es la pregunta principal? La pregunta es, ¿ese producto, ese bien, ese servicio que me están prestando, me está enriqueciendo a mí o está enriqueciendo a la empresa o la persona que me lo está vendiendo? Supremamente importante que se hagan esta pregunta, porque hay productos que no me enriquecen a mí, enriquecen al que me lo está vendiendo. Y esto también hace parte, digamos, de productos o depredadores financieros. Ejemplo, hay personas que se van para almacenes que les permiten a ustedes comprar con tarjeta de crédito de la misma empresa. No sé, creo que acá en Colombia existe Éxito, que es una de las principales, y muchos almacenes de ropa les permiten comprar productos con una tarjeta de crédito que se lo aprueban en 5 o 10 minutos, y lo único que hacen es que ese producto que usted compró le genere no solo un gasto, sino un gasto mayor porque lo compró a crédito. Muy bacano a cuotas, pero es un gasto muchísimo mayor. Es un producto que usted está adquiriendo por más, o sea, es un depredador, porque es que las empresas que tienen ese tipo de sistemas, ellos quieren que las personas compren con crédito porque el banco les va a dar una comisión, porque el banco les va a partir la ganancia de los intereses que usted paga. Entonces, ellos ganan por la cantidad del valor del producto más los intereses que ganan por parte del banco. Entonces, estas compañías lo único que hacen es enriquecer al banco, enriquecerse en ellos, y el más pobre va a ser usted que está comprando. Así que demasiada inteligencia y demasiada, digamos, sagacidad para poder usted descubrir qué compañías de bienes o servicios están detrás de esos intereses de su capital o de esa deuda para poder que usted pague más sobre lo mismo que puede pagar de contado o más económico, ¿cierto? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Sigamos con los siguientes depredadores. Ahora, hay un depredador que existe muy común que se llaman los cónyuges o cazafortunas. En el mundo
normalmente cuando usted se casa y consigue bienes en compañía o ya estando en matrimonio, se divide la ganancia, el patrimonio, en el 50% para el marido y el 50% para la esposa, al dado caso de una separación. Entonces, cuando esto sucede, hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que están en búsqueda de un rico, que están en búsqueda de una persona con dinero para poder cazar su fortuna, para poder robarle su capital. Entonces, hay unos problemas aquí primero, porque hay relaciones que ya no son por amor, sino por dinero, que alguna vez los hablamos cuando hablábamos de las necesidades básicas del hombre, que era el amor, pero que en vez de amor, cuando tenía dinero, conseguía las relaciones, entonces se vuelven relaciones por dinero. Y aquí viene ya lo peor, que son problemas amorosos, que son personas que ya van directamente por el capital que las personas poseen. Lo que aconsejan, y lo aconseja Robert Kiyosaki y Donald Trump, es hacer un arreglo prenupcial de los bienes que son míos, los bienes que son suyos y no hay problema. En caso de una separación, en caso de un problema X en la relación, usted ya tiene protegida su capital o tiene protegido su patrimonio, porque puede suceder. Le ha pasado a muchísimos ricos en el mundo que cuando se separan pierden el 50% de su fortuna. Y hay veces que hablamos de personas que han ganado $1 billón, $2 billones, y que cuando se van a separar, pues pierden la mitad de todo lo que han ganado, de todo lo que han construido. Así que es supremamente importante que nosotros sepamos diferenciar y ser juiciosos en las personas con las cuales invertimos cuando tenemos dinero, porque hay relaciones tóxicas y hay personas que se casan por interés. Que ustedes sepan identificar quién es esa persona que está interesada en lo que yo poseo. Y obviamente, pues si hay una relación sincera y transparente, es maravilloso, espectacular, tienen que compartir su riqueza. Pero cuando hay un interés, cuando hay una obsesión por lo que usted gana, por lo que usted posee, tiene que estar muy atento, porque puede ser un depredador financiero, una cónyuge o un cónyuge cazafortunas. Así que otro depredador más que tenemos que tener en cuenta. Otro depredador, aquí lo denominan los cuñados o familiares. Y esos depredadores aparecen cuando todo ha llegado a su final, cuando usted ha muerto, cuando usted ha fallecido. Aparecen los primos de los primos de los primos, muy cercanos todos, a reclamar parte de la herencia. Aparecen hijos de los nietos y a todos a reclamar herencia y pelean los hermanos y todos. Esto hace parte de los depredadores, porque hay formas en las cuales usted puede conservar su fortuna, conservar su riqueza, incluso después de la muerte, incluso después de haber partido de este mundo. Y esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos en riqueza, nosotros tenemos que pensar que vamos a dejar un legado para nuestro vínculo familiar más cercano. Hijos, esposa, padres, hermanos y ya algunos más cercanos, ¿cierto? Pero esos serían los principales. ¿Por qué? Porque hay depredadores financieros que están buscando cómo hacer parte de esa herencia, hacer parte de que eran, ahí sí aparecen los que eran muy cercanos, aparecen los que eran íntimos, aparecen familiares que nunca se vieron, pero que al momento de fallecer fueron los que más lloraron sobre el ataúd, pero que en realidad vienen solamente por un interés. Viene a contrarrestar el tema del testamento. Muy claro que ustedes tienen que dejar un testamento visto desde una notaría, bien firmado, bien legal, para que su fortuna, para que su capital se conserve incluso después del fallecimiento. Eso sucede mucho. Por ejemplo, ahorita otra vez volvemos a tocar el famoso tema de Maradona. ¿Cuántas personas están detrás legalmente por la cantidad de fortuna que tenía este personaje? Entonces, que con un testamento usted y yo sepamos direccionar nuestro capital, nuestro patrimonio, incluso después de haber fallecido. Que administremos muy bien todo lo que hacemos y todo lo que somos para que esos problemas se eviten al fallecer. Y último,
se vienen los famosos consejeros legales. ¿Quiénes son los consejeros legales? Hay personas que buscan cualquier pretexto para demandar y hacerse ricos. Y en este caso estamos hablando de los abogados. Hay muchos abogados que hacen muy bien su trabajo y los valoramos, pero hay muchos otros que están en búsqueda de personas con dinero para poder hacer una demanda y cobrar muy buena comisión, muy buena tajada por lo que supuestamente hacen o saben. Pasa mucho con el tema de los pensionados. Hay muchos pensionados, muchas personas que ya están listas para reclamar su pensión, tienen todo listo y lo único que dice es un abogado: yo le ayudo, yo le protejo, yo le peleo esa plata para que le salga lo más pronto posible, y le vende a la persona una idea, la cual no es necesaria, porque obviamente el sistema está para que usted pueda hacer esas tareas solo, a no ser pues que tenga un problema legal o le hacen faltas semanas, en fin, lo que sea, pero que usted puede hacer. Por ejemplo, a mi abuela le pasó, le ofrecían ayuda a los abogados, pero se quedaban casi que con un 50% del primer pago, cuando ella misma lo pudo hacer sin necesidad de ningún abogado. Entonces, supremamente importante que nosotros sepamos cuidar el capital de estos depredadores legales, de estos consejeros legales, porque estamos llenos de esto. Demandas civiles, demandas por problemas médicos, accidentes de tránsito, muertes sin causa, sin justificación, entonces siempre llega el abogado. En el tema de accidentes de tránsito hay muchísimas personas que están encima buscando cómo sacar esa plata así fácil. Entonces, que ustedes sepan, digamos, enfrentarse a esos depredadores y que no regalen su plata tan fácil. Que si hay algún procedimiento, averigüen primero si son capaces de realizarlo ustedes mismos, si pueden encontrar los medios o personas que ya han hecho ese proceso y que los puedan aconsejar antes de soltar ese capital a otra persona, esos procesos a personas que van a cobrar sumas muy grandes por trabajos que en realidad no son difíciles, porque en realidad no son difíciles. Ejemplo, el tema de accidentes de tránsito, cuando van a cobrar un SOAT, estos depredadores o estos consejeros legales se pueden quedar hasta con un 30 o un 40% del total. Y estamos hablando de que están ganando casi 4, 5, 6 millones con un solo proceso, que lo único que tienen que hacer es mandar cartas y ya, porque es un diálogo muy fácil con las entidades y que ellos van a pedir los documentos requeridos para eso y ya está. Lo digo porque yo trabajé en la funeraria y en la funeraria trabajábamos con este tipo de problemáticas y era simplemente presentar una serie de requisitos de papelería y ya ellos se encargaban de hacer todo el trámite de desembolso y de investigación, sin necesidad de un depredador, sin necesidad de un abogado que estuviera ahí al acecho de esto. Entonces, es supremamente importante que nosotros defendamos nuestro capital a capa y espada de toda esta gente que está buscando cómo quedarse con ellos. Mire que muchas veces nosotros pensamos que el único depredador es de pronto un impuesto o un amigo que me quiere robar. Y miren que no, hasta el mismo banco, el mismo gobierno está pendiente de que su capital y el mío quede más bien en manos de ellos. Entonces, a aprender esto, a aprender todos estos tips y mirar en qué momento nos quieren hacer un robo legal, un robo de cuello blanco, por decirlo así, sobre nuestras inversiones. Entonces, hay que conocer las reglas del dinero, hay que conocer todos estos problemas que surgen y cómo nosotros con nuestra inteligencia financiera, con nuestro IQ financiero, vamos a parar, a frenar, a proteger, porque nuestro deber no es solo ahorrar, sino también protegerlo, porque sobre ese dinero que se protege es donde sale en realidad la riqueza para nuestra vejez y la riqueza para nuestro futuro. Así que familia, es un placer haber compartido con ustedes. Espero que puedan apuntar y escribir y enriquecerse con esta información, porque en realidad vale oro. Y que en el siguiente, digamos, programa podamos profundizar un poco más sobre todas estas habilidades que debemos tener en cuenta para poder alcanzar esa libertad financiera tan anhelada en el menor tiempo posible.
Dios les bendiga, familia. Muchas gracias por compartir. Feliz diciembre, feliz Navidad.